Hola, buenos días, ¿qué tal? Hoy sábado 6 de febrero nos presentamos en esta nueva transmisión, aquí con su servidor, Romeo. Y Roxana, les damos la cordial bienvenida, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien y que disfruten este programa. Primero que nada, quería mencionar de qué va a tratar este programa. La verdad, este programa va impulsado para que los jóvenes se puedan adentrar más a este espacio, fomentando la lectura, la literatura, la cultura y artes, para que vayamos conociendo más sobre esto y podamos ser más conscientes de lo que se viene. Y bueno, primero que nada empezaremos con los saludos a las personas más relevantes que pues son las que nos dan la oportunidad de estar hoy aquí. Comenzando con Medardo Ladón Maza Dueñas. Muy buenos días, que esté bien, a nuestra querida licenciada María Mesa Villegas, que es la protagonista de este espacio. Y a Norma Márquez, instructora del fomento a la lectura, compañera de Medardo. Muchas gracias. Gracias. A Lupita, maestra y esposa de nuestro querido maestro Román Pac. También un placer a nuestro querido maestro Román Pac. También a Gabriela Guerrero, querida amiga y escritora que nos ha apoyado en múltiples ocasiones, que leyéndonos un par de sus libros que son muy buenos, muy recomendables, la verdad. A Leticia Flores, escritora y narradora de cuentos infantiles, ya igual ha estado presente aquí, hemos mostrado unas pocas cápsulas de sus cuentos el que ella narra y la verdad es que es muy, muy bonito, te atrapa en sus cuentos. Muy inspirador. También a Jacqueline Estrada, directora del Instituto Cultural del Estado. Muchas gracias por la oportunidad que nos están brindando hoy. A Montserrat Jiménez, un saludo, es un placer poder ser parte de su equipo. Y de igual manera también a Silvia Chi, muchas gracias por apoyarnos. De igual manera, bueno. Ahorita vamos a mencionar algunos saludos especiales a nuestros compañeros de Sedatu, a Zuley Briones y... También está Neri, que igual nos han dado como que unos pequeños cursos de juventud, por así decirlo, una forma de cómo podemos conocernos a nosotros mismos. Saludos. Saludos. Y a José Luis Palma, que es analista social de Sedatu. Muchas gracias por apoyarnos. Y bueno, y como primer número en esta ocasión, le realizaremos una entrevista bueno, la idea era a las dos coescritoras, pero está una aquí presente igual y es muy, muy bueno. Gracias por su tiempo y por su apoyo en este primer episodio, en este programa que estamos iniciando para la juventud. Qué placer tenerla, de verdad. Bueno, les voy a mencionar un poco, estuve viendo algunas reseñas del cuento y la verdad es muy bonito. Habla sobre unos cuentos incluyentes de mujeres chidas, de historias muy chidas y son muy interesantes. Habla más sobre cómo las mujeres van adentrándose a la vida cotidiana y cómo ellas van sobreviviendo a este tipo de dificultades que les está dando la vida. Muy buenos días, ¿cómo está? Hola Roxana, hola Romero compañera. Ay, muchas gracias por la invitación, está increíble el foro y la idea que los jóvenes tengan la oportunidad de adentrarse en la lectura, ¿no? O sea, que finalmente es algo que nunca debe dejar de suceder. Claro. Claro que sí. Ok, bueno, entonces platícanos un poco sobre el libro, háblenos sobre cómo surgió, cómo es que nació, cómo es que esta idea fue un plus para las historias de las mujeres mexicanas. Mira, básicamente la idea era innovarse en tiempos de pandemia, ¿ok? Pasar el rato, ¿no? O sea, esto surgió durante la pandemia. En realidad la idea la empecé a gestar el año anterior
a través de un diagnóstico de uno de mis chiquitos, que le diagnosticaron diabetes. Entonces teníamos que entender cómo continuaba la vida, ¿no? Entonces él era muy hiperactivo, muy deportista, tenía 7 años en ese entonces. Y bueno, dije, a ver, veamos cómo hacen los deportistas con diabetes, ¿no? Para ver si... Y encontramos, por supuesto, a nuestro primer atleta mexicano con diabetes tipo 1, ¿ok? Entonces, le conté la historia, la información que encontraba en internet y sí le gustó y todo, pero saben que el formato no era muy atractivo, era como leerle una noticia de un periódico a un niño de 7 años, ¿no? Entonces dije, no, bueno, esto tiene que cambiar y mejor las historias se las voy a empezar a escribir yo con la información que consiga, ¿no? Claro. Poco a poco, o sea, primero lo gestamos para mexicanos chidos, pero en el camino digo que nos desviamos y nos orientamos mucho más con las chidas. Entonces, tendrán su oportunidad los chidos, definitivamente, pero no creo que sea este año. Yo creo que va a ser el año que viene. Okay. Ya hace falta, ¿no? Sí. La igualdad de género. Exacto, para que no sientan que no van a estar presentes, sí tendrán. Ándale, no se sientan ignorados, sí. Y cuéntenos, Inés, Uni, ¿en qué, o sea, cómo se conocieron? ¿Cómo fue que, pues, complementó en este cuento o libro, o cuentos más bien? Perfecto. Mira, cuando tenía ya un gran cúmulo de historias, más o menos como unas 20, las veía de arriba abajo, de izquierda a derecha y decía, están bien, pero si es un libro con un título planteado para niñas, niños, jóvenes, pues necesita vida, ¿no? Y bueno, para mí era la ilustración lo que nos hacía falta y enseguida la busqué a Inés y le presenté el material que tenía, lo que había avanzado y bueno, traté de convencerla y la convencí. Ah, sí, No me, hace unas ilustraciones. ¿Perdón? no me costó mucho convencerla tampoco, ¿eh? O sea, No, no lo dudo. La verdad no he tenido la oportunidad de leer este libro, pero sí he leído reseñas como mi compañera Roxana y me ha parecido muy interesante, la verdad. Próximamente lo estaré leyendo. el contenido está muy lindo. A ver, incluimos historias de mujeres que representan 17 estados, ¿ok? Entonces, ya eso significa que le estamos dando cabida a una gran diversidad cultural. O sea, ¿no? México es muy diferente en Chihuahua que Yucatán. Sí, claro. Uy, creo que se Se acabó. detuvo un poquito. Pero bueno. Sí, ok. Bueno, en mi caso, como bien mencioné, no tengo pues la noción completa del libro en general, pero sí llegué a, pues, a leer el cuento de una chica que intenta como que sobresalir en un mundo de hombres, buscando ser periodista, si no me equivoco. Aquí Ya Ah, estoy. ya más regresó. bien. A ver, creo que me cambié de lugar y voy a tener mucha mejor conexión. Ok. Entonces, sí, se trataba un poquito de demostrar que estas partes culturales, cómo nos afectan también, digo, en algunos casos es muy marcado la existencia de usos y costumbres en comunidades indígenas, entonces la mujer se va haciendo un poquito para atrás, ¿no? Y cómo viene ese empujón para salir adelante contra una costumbre, ¿no? Es, es, muy, Sí. es muy importante, es muy real todo, son historias súper actuales. Queríamos con Inés que fueran historias muy, muy actuales, que te identificaran, ¿no? Y hay algunas historias de mujeres muy famosas y hay historias de jóvenes, de niñas o de mujeres que por ahí no son tan famosas y quizás es más fácil que te identifiques con ellas, ¿no? O sea, de alguna forma nuestras súper famosas son muy dotadas, ¿no? Y la verdad que nosotros somos
hechos a base de esfuerzo, no es un don, yo digo, no es un don natural que yo haya recibido, ¿no? Para ponerme a escribir o sea, ¿no? Entonces, quizás no me pueda identificar con Elena, pero a lo mejor con alguna de las historias de las mamás que vienen en el libro. No, siempre al menos yo creo que con una siempre te vas a sentir identificada. Sí, claro. Bueno, entonces, las personas que nos están viendo seguramente no saben de qué estamos hablando, dice cuál es el libro. Me gustaría mucho que leyeras un breve cuento, es una historia de este gran libro. Creo que hay una protagonista de nuestro estado que es Camila Happer. Sí. ¿Sí? Entonces, Y Camila nació en Campeche, pero desde que es adolescente vive en Playa del Carmen. ¿Okay? Ah, sí. Entonces, aquí va la historia de Camila. Vale. Había una vez una niña chida que soñaba con ser una sirena. Camila había nacido en la orilla del mar y recolectaba caracoles y conchas. Aunque desde pequeña había sido diagnosticada con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, sus padres prefirieron que agotara toda su energía en el mar en lugar de seguir un tratamiento tradicional. El cambio climático comienza y termina en el mar, con los deshielos de los glaciares y las altas temperaturas en la superficie del mar. Nuestros ecosistemas costeros están cambiando. Los corales vivos en los arrecifes se han reducido a la mitad, le contó un día su tía Cristina. ¿Y cómo puedo ayudar? Aprendiendo sobre la vida marina y los océanos y llevando el mensaje a tus vecinos y amigos. Los niños tienen el poder de cambiar el mundo. Camila se acercó al mar por medio de muchos deportes acuáticos. Nadó, buceó con tanque y practicó paddleboard, pero no logró conectarse con el mar. Un día, su papá le platicó de un deporte, el más extremo. En el apnea está prohibido respirar. Tomas una bocanada de aire en la superficie y desciendes a la profundidad máxima. Entonces Camila descendió a grandes profundidades en cada cenote de la Riviera Maya y cuando practicó apnea en el mar, se convirtió en una verdadera sirena mexicana. En una isla del Pacífico, se sumergió con ballenas jorobadas 6 veces más grandes que ella. En el archipiélago de Revillagigedo se topó con una mantarraya gigante que le parecía una avioneta deslizándose en el mar. Y en las Bahamas se cruzó con un tiburón gigante más grande que un coche. Camila rompió el primer récord mexicano sin aletas al nadar a 56 metros de profundidad, igual al tamaño de un edificio de 20 pisos, y aguantó presiones mayores a 6 atmósferas. Estudió ingeniería en innovación y desarrollo y ahora enfoca su trabajo en mejorar la relación de los humanos con el agua. Ha participado en documentales en áreas naturales protegidas y es embajadora del proyecto Gran Acuífero Maya. La frase de Camila, porque cada historia tiene una frase, dice: las mujeres mexicanas somos fortaleza y estamos unidas. Y esta es la ilustración de Camila. Ah, vaya, qué gran historia, la verdad es que es te conecta, te inspira y te transportas al país de donde te está hablando. La verdad es que es muy bueno, me gustó. Me encantó, la verdad. Me entretuvo con la historia completamente. La nueva sirena mexicana es increíble, en serio. Y ahora tiene un nuevo récord. En la siguiente reimpresión seguro lo vamos a actualizar, pero ahora lo acaba de romper en noviembre y se sumergió a 58 metros. Aumentó 2 metros más. Y creo que al día siguiente volvió a romper otro récord nacional y creo que ya está, sí, en los 58. Primero fue 57 y luego 58, así que está
increíble todo el trabajo que hace Camila para representar al Estado y para representar a México, ¿no? Está increíble. Increíble, la verdad. Creo que yo no llego ni a los 2 metros. Sumergirse 20 pisos de un edificio Es y una luego, locura. ¿no? Sí, está increíble. Y bueno, así son todas las historias. O sea, Camila tenía déficit de atención y bueno, sus papás de alguna forma trataron de buscarle una solución sin tener que probar, por ejemplo, con un tratamiento tradicional, ¿no? Le dijeron, tienes todo el mar para que gastes tu energía. Muchas veces lo que hemos podido identificar con Inés es ese gran apoyo que hay detrás de las familias, ¿no? Especialmente en estos casos o en los casos de muchas de nuestras niñas que también están en el libro, que son menores de edad. Y en ese momento, bueno, siempre estuvimos en paralelo trabajando con las mamás, pero han sido decisiones difíciles como mamá de tomar y de entender que mi hija no es una niña que pueda recibir algo estándar, ¿no? Tengo que estar dispuesta a entender que mi hija, si va a ser diferente, la tengo que acompañar todo el momento, ¿no? O sea, por ejemplo, a dar a la niña Genia o Vivi, que es gimnasta olímpica mundial con síndrome de Down. Digo, como mamá no sabes cómo vas a ser como mamá y cuando te toca, pues tratas de hacer lo que hacen todas, ¿no? O sea, o lo que hicieron contigo, tus... Luchar por ellos, sí. Sí. ¿No? Entonces, de repente sí dices, bueno, la mamá de Adara, 6 años, Adara, ya la habían rechazado en 6 kinders. Digo, hablamos de kinder, ¿no? Adara es una nena que hoy tiene 9 años. Y bueno, la rechazaban, le hacían bullying, Adara se quedaba dormida en las clases, las maestras le decían a la mamá que no prestaba atención, que los distraía. Y la mamá tuvo que entender un día que Adara necesitaba ir a otra escuela, entonces fue a un centro de talentos, ¿no? Y ahí diagnosticaron recién que Adara tenía el IQ más alto del mundo. Entonces, si no está ese apoyo de la familia, Adara seguramente si hubiera sido en una escuela normal, hubiera sido la niña que nadie hubiera entendido, ¿no? Entonces... Claro. y era por demás de inteligente y ya sabía leer y escribir a los 2, 3 años. Entonces yo como maestra de kinder quizás podría preguntarme por qué ella escribe, por qué no, o sea, pero bueno, así funcionamos los humanos y como que nos acostumbramos más fácil a la rutina, ¿no? Sí, la verdad es que me gusta mucho el cómo se expresa, cómo habla sobre estas mujeres, pero háblenos, ¿cuántas historias tiene este libro? ¿Cuántas personas, mujeres, niñas podemos ver en este cuento? Chidísimo. Y de igual manera, el impacto que esperaba, fue aceptado en principio por todo, en general, la población. ¿Cómo fue su perspectiva de cómo iba a salir este libro? Teníamos mucha fe con Inés. El nombre para nosotros tenía que ser disruptivo totalmente y encontrar la palabra chida es una palabra que las nuevas generaciones, las generaciones al menos Zetas, la usan en el día a día, en lo cotidiano. Yo tengo hijos de 22 años, de 7, de 8, de 9. Y están todo el tiempo diciendo, está chido, uy, mira qué chido. Y bueno, buscándola en el diccionario, buscando las raíces, aprendimos la historia de chida, ¿no? De esta palabra, y que es la palabra mexicana que tiene sinónimos en todos los países de Latinoamérica, al menos en 22 países. Ya sabes, la palabra chévere, a la palabra que es el sinónimo, es chida, no que está padre, no que está lindo, no, es chida, ¿ok? Entonces esto también para que lo aprendamos. La importancia de la palabra, ¿no? Es con la que se identifica México hacia afuera, diciendo que algo está padre, que está increíble.
Y fue jugarnos con esa palabra y bueno, la verdad es que es súper pegadiza, niñas chidas, chidísimas, y me encanta recuperarla en algún sentido. Sí. Y son 60 historias las que vienen en el libro. Eh, Jóvenes, niñas, mujeres ya adultas. Tenemos 7 historias de mujeres que también fallecieron. Y bueno, en ese caso estuvimos en contacto con sus familiares. A ver, nosotros hemos entrevistado a todas, mi labor fue de investigación junto con el de Inés, fue localizarlas a todas. Algunas fue más fácil porque con sus redes sociales es más fácil que te contesten, ¿no? Pero algunas que no usan redes sociales, era un poquito más complicado llegar a ellas. Pero lo logramos. Entonces, expectativas sí, y fueron más de las que esperábamos. Hemos recibido cualquier cantidad de fotos de niños leyendo historias de niñas, está increíble, de papás que compraron libros para sus hijas, de esposos que compraron para sus esposas, para la familia. Es la verdad que ha sido un libro que no se encasilla en el título de que sea solo para niños, ¿ok? Se entiende que es un libro que está recomendado para niñas, niños, jóvenes y para cualquier edad, en definitiva. Bueno, tengo una duda. ¿Cómo se fue enterando de las historias de estas niñas? La de la sirena mexicana es increíble, entonces para saberlo es algo común, ¿no? Pero, ¿cómo profundizó, cómo investigó o cómo se enteró de estas historias de estas niñas que lograron grandes cosas a tan corta edad? Ok, yo soy economista de naturaleza, ¿ok? Y estudié historia, pero no la terminé. Estudié historia en la UNAM y historia de México, y bueno, está la carrera a la mitad. Y siempre tuve esa beta de investigadora, ¿ok? Que me lo daba la parte historiadora. Y la parte socióloga la rescato de la economía. Los economistas estamos a un paso de ser sociólogos, nos encanta entender el comportamiento de las personas, cómo reaccionan. Siempre me gustó leer noticias de este estilo. Conocí a la primera de todas que conocí fue a Xochitl, que Xochitl era la niña científica más pequeña de México, ¿ok? Y la conocí en un evento. Y me pareció súper divertido ver a Xochitl. Bueno, el auditorio ese día estuvo feliz escuchando a Xochitl, que tenía 8 años, y platicaba sobre su calentador ecológico, baño calientito para todos. Increíble, ¿no? Pero ya había sido reconocida por la UNAM como la niña científica más pequeña. Y Xochitl la conocí, y al año siguiente en el mismo auditorio conocí a Dara, que era la niña genio, ¿no? Entonces siempre estuve un poquito movida. A Elena, por ejemplo, cuando llegué a México, el primer libro que leí en mi vida fue un libro de Elena, ¿no? Entonces pues, también ya tenía ese acercamiento con ella de alguna forma literaria, ¿no? Pero bueno, se trató de eso, de investigar, y me encantó, o sea, porque, a ver, tratábamos de reconocer como la primera mujer en algo, ¿ok? La primera mujer mexicana en algo. O las mujeres mexicanas más poderosas del mundo, más poderosas de México. Sí poníamos algunas frases que saltaran, ¿no? Que saltaran con datos. Por ejemplo, las niñas que han ganado el Premio Nacional de la Juventud, ¿no? Otro muy, muy importante. Y así fuimos reclutando estos nombres, aunque la lista era larguísima. O sea, sí teníamos una historia para cada día. Así que imagínense el potencial que tiene México. Es wow. Pero Inés me dijo, no, Inés es mi cable a tierra porque yo soy la soñadora. Entonces Inés me dijo, hay que aterrizarlo, aterricemos, empecemos por algo, Lucianita, me decía Inés. Le dije, ok, está bien. Y bueno, salieron estas primeras 60 historias,
Y bueno, te digo que lo grandioso fue decir, sí, conseguimos su teléfono, conseguimos su mail, o sea, realmente en algunos casos sí estuvimos como 3 meses tratando, algunos 2 o 3 ya fueron casi al final del libro con las historias hechas, pero bueno, ninguna nunca nos dijo que no. Todas quisieron entrarle, muchas de ellas se sintieron muy conmovidas por estar en un libro de inclusión. Y bueno, ha sido tan lindo que ya empezamos a trabajar el volumen 2. ¡Wow! ¡Felicidades! La verdad es que es muy bueno y igual es uno de los primeros, bueno, de los que yo he escuchado, es uno de los primeros incluyentes libros Sí, que ha salido de México. sí. Entonces, es muy, muy maravilloso su trabajo, me gusta mucho y muchas felicidades. Y por último, ¿cómo podemos ayudarlas compartiendo? ¿Dónde podemos encontrar el libro? ¿Cómo podemos nosotros brindarles su apoyo para este gran proyecto? Como estamos en un año muy cibernético, muy electrónico, la Claro. verdad hemos apoyado totalmente Internet. Entonces, nuestras redes sociales en Instagram, Twitter, Facebook son Mexicanas Chidas. Tenemos también nuestro sitio mexicanachidas.mx y bueno, se pueden acercar con nosotros si quieren comprar el libro, si quieren platicar, conocer. La verdad nos movemos mucho por el Instagram y es un Instagram muy activo. Vamos develando semana a semana la ilustración de una chida y al lado ponemos su video, ¿no? Su video en donde puede decir, son sus palabras, dicen por lo general, me encanta ser una mexicana chida, me encanta pertenecer a este proyecto, me encanta saber que hay tantas mujeres chidas. Y entonces es un poco también conocerlas de carne y hueso, no solo con la ilustración que hizo Inés. Y también lo padre de ellos es que se puede empezar a seguir a las chicas en sus propias redes, ¿no? O sea, es una forma de interactuar que hoy hay que aprovecharlo. Y bueno, definitivamente yo digo que en México, y es la experiencia que tengo, aunque México en América Latina no ocupe de los primeros lugares en lectura, yo creo que los niños nacen con una motivación muy fuerte a leer. Y siento que muchas veces o no somos los papás lo suficientemente proactivos para que los niños lean. O sea, yo soy presidenta de la Asociación de Papás en donde estudian hijos en la escuela y quienes motivan la lectura son los maestros, no somos los papás. Y les dejamos ese lugar a los maestros, pero nosotros también tendríamos que ser el complemento de ellos para que los niños no pierdan ese fomento a la lectura. Y cuando llegan a se pierde un poco más, ¿no? En la juventud los que tienen la suerte de poder estudiar dedican casi todo el tiempo al material que tienen que estudiar, ¿no? Para pasar las materias. Pero se pierden de lo que hay al lado, de lo que hay al lado del libro de matemáticas, a lo mejor está el de las historias chidas, ¿no? Pero yo creo que si lo fomentamos desde niños con buen material, los niños no tienen por qué perder ese incentivo a seguir leyendo en toda su vida. Claro, sí. Sin duda alguna. Sin duda. Responsabilidad. Sí, igual este es el punto de nuestro proyecto, de este espacio, fomentar la lectura a esos jóvenes, a esos niños que se adentren más a este tipo de cuentos, de historias, que se abran más a este tipo de cuentos, ¿no? A fin y al cabo que, como usted dice, nosotros tenemos más potencial en entender y aprender de esta manera. No hay que perderlo, definitivamente. Claro. Y qué bueno que están ustedes jóvenes promoviéndolo, ¿no? De igual a igual. Yo creo que el impacto es mayor. Y si ustedes leen, ¿por qué no pueden leer chicos de la misma edad de ustedes? O sea, ¿no? Entonces, los felicito, que se levanten temprano los sábados,
¿no? Para estar en el programa. Es muy valioso también el tiempo que ustedes le dedican, porque quizás el viernes dejaron de hacer algo para estar bien el sábado, ¿no? Atentos. Y bueno, son también, Roxana y Romero son chidísimos, o sea, son jóvenes Ay, chidísimos. gracias. Muchas gracias. Definitivamente. Mil gracias. Gracias a usted por estar acompañándonos en este programa y de nueva cuenta, muchas felicidades por su gran proyecto, por el libro y estaremos ayudándolo en lo que podamos. Espero estar en Mexicanos Chidos próximamente igual. Sí, y volumen 2 y todo, no se preocupen. Gracias. Gracias, muchas gracias en serio por Hasta todo luego. su tiempo. Hasta luego. Bye, chicos. Bueno, para mi persona y pensamiento, conocer los escritores es un gran privilegio. En la universidad en la que voy, en nuestra biblioteca no solo tenemos, pues ahora sí que libros que utilizamos para nuestras materias, ¿no? También hay cuentos, novelas, e inclusive en nuestra universidad, que es la UT de la Riviera Maya, nos da la oportunidad de que participemos o interactuemos con algunos autores invitados y que inclusive nos llevan sus libros y nos cuentan su origen, o sea, todo el libro en general, inclusive nos llevamos el autógrafo del escritor. Es muy bueno, la verdad. Wow, qué increíble experiencia el conocer a autoras jóvenes que están haciendo este tipo de impacto, que tienen gran éxito en sus libros. Y la verdad es que yo he conocido pocos escritores de libros y es fantástico poder interactuar con ellos, entrevistarlos, saber más de su vida, de cómo se inspiraron para escribir esas historias. Y estoy muy agradecida por que haya tomado su tiempo para estar en el programa. Sin duda alguna, la verdad. Me impresiona mucho el nivel de creatividad que tienen los escritores, de cómo plasmar algo que, pues, te imaginas, ¿no? Estás leyendo, inclusive imaginas la voz, de cómo hablan, ¿no? La escena como tal. No, es increíble, la verdad. La lectura es algo que se debe fomentar a nivel mundial, no solo en México. Y pues hay que seguir apoyando a los jóvenes para que sigan con este buen hábito. Ay, claro, sí. Y es muy, muy gratificante, como bien mencionamos, el poder conocerlos. Y eso. Bueno, hablar un poco sobre el tema que sigue. Hay buenos libros sobre la mitología griega. Y hablamos sobre no solo los libros, porque hay algunas personas que no les llama mucho la atención a estos libros de la literatura griega. Se van más por, no sé, alguna música, algún guerrero, algunas imágenes y... En eso te equivocas un poco, porque la mitología griega tiene grandes guerreros. En lo personal, a mí me encanta la mitología griega. Próximamente estaré leyendo todo sobre los dioses de los aztecas, mayas, todas sus creencias, porque de igual manera tienen gran relación con la mitología griega, porque ellos hacían sacrificios para sus dioses para una prosperidad. Entonces me interesa mucho conocerlo. Hay que ver, ¿no? Pero con respecto a la mitología griega es impresionante, la verdad. En lo personal es una de mis lecturas favoritas. Admiro mucho, pues como que la rebelión que hicieron contra Cronos. Esa es como que mi parte favorita. De igual manera le sigue cómo pelearon contra los titanes, que en algunos libros los representan como las personas de Atlantis. O sea, personas superdotadas que superaban a la humanidad y que intentaron quedarse con toda la tierra, rivalizando con los dioses del Olimpo. Es muy impresionante, la verdad. Claro, sí, bueno, igual sí me equivoco, pero igual hay personas que no les llama la atención como tal. He conocido muy pocas personas que les interesa leerlo, saber sobre los rituales que hacían, sobre... Los sacrificios, ¿no? cómo los alababan, cómo agradecían todas las riquezas que obtenían. Y sí, la verdad es que a mí me interesó más porque escuché de mi hermana que escuchaba música sobre unos tal Pascu y Rodri, que son españoles,
que hacen música sobre estos cuentos y se adentran a la historia de manera que las pueden escuchar de muy rítmica, no se aburran, que sea pegajosa, y de esta manera fue que empecé a medio entender la historia. Creo que una manera de aprender o comprender mejor es por medio de la música, la verdad. Cuando yo escucho música me quedo privado en mi mundo, ¿no? Me puede pasar todo a mi alrededor y yo ni en cuenta, pero es muy bueno que haya ya canciones que te cuenten historias muy entretenidas. Hoy en día se van más por lo sobrenatural de manera, digamos, del espacio, ¿no? Como estilo Buzz Lightyear y cómo llega. Pero la mitología griega en la Tierra es muy interesante. Cómo hay un dios para cada cosa. Por ejemplo, Atena, diosa de la guerra, Poseidón, dios de los mares, Zeus, dios del cielo, de los rayos, Hades, el dios del inframundo. Y así se van relacionando en cada civilización. Por ejemplo, aquí en México tenemos a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, que quiero leer más sobre él. Increíblemente, dioses para todo: fertilidad, abundancia, lluvias, entre otros. Es increíble, la verdad. Sí, nosotros podemos entender de esta manera que en todas partes del mundo nosotros así éramos, ¿no? No creíamos en un solo Dios. Éramos Sí, olvidé el término, pero sí, todos teníamos un dios para cada cosa y cada civilización los llamaba diferente. Claro, en todas partes teníamos alabanza a todos los dioses, no era uno en específico. Y la verdad es que el poder entenderlos, el poder saber por qué teníamos un dios para cada cosa es muy gratificante, es algo que, ¿cómo explicarlo? Podríamos decir que la traición fue algo favorable. Por ejemplo, Cronos que se rebeló ante su padre para que pueda él Era al revés, Zeus que se rebeló ante Cronos. Cronos se rebeló a su padre. A su padre. Porque sus hermanos no veían la luz. Entonces, en lugar que su mamá hablara con su padre de Cronos para llegar a un arreglo y que puedan salir sus hijos a la luz, ella les dijo a sus hijos, no, pues es que no me parece como es su papá, entonces traiciónenlo, háganle algo, mátenlo. Y ya fue que el Cronos fue el único que se rebeló porque sus hermanos le tenían miedo a su papá. Entonces Cronos se rebeló y fue cuando le cortó sus extremidades y cayó en el mar. Y ya fue que nació de la espuma la diosa Afrodita, algo así. Ah, sí. Entonces, fue Cronos cuando se rebeló a su papá, pero luego su papá le dijo, supuestamente la profecía, de que uno de sus hijos le haría lo mismo a él. Y ya fue que él, en lugar de encerrarlos como su papá hizo con él en lugar de hacer eso, se los empezó a comer de esa manera. Sí, no había leído la historia antes de Cronos. Yo me basé a partir de Cronos, ¿no? No conocía su pasado, por así decirlo. Pero sí, según esa era la profecía, que uno de sus hijos se iba a rebelar ante él y pues le iba a quitar el trono. De allí tengo entendido de que había creado una prisión en su estómago y entonces apenas nacían sus hijos, se los tragaba y allí los mantenía hasta que su esposa o pareja, amante, no sé, no especifica muy bien esa parte, secuestró o más bien escondió a Zeus hasta que tuvo una cierta edad y decidió irse en contra de su padre Cronos, pero sabía que no podía hacerlo solo. Entonces liberó a sus hermanos, que al final solo pudo liberar a dos, que en sí los tres forman los tres grandes o los más poderosos de todo el Olimpo, que es Zeus, el protagonista, ¿no? El hijo pródigo, Poseidón, el dios de los mares, y Hades, que al final terminaron liberando a todos los dioses y sellando a Cronos. No me acuerdo en qué parte de toda la tierra lo sellaron, creo que en las profundidades del mar, que allí fue condenado pues ahora sí que a posar por el resto de la eternidad. Y en el transcurso de toda la historia fue cuando
pasó esto de los titanes, que eran la gente que vivía en Atlantis, que al ver que Cronos ya no estaba en el poder, porque era la razón por la que ellos nunca se rebelaron, ellos decidieron alzarse ante el Olimpo, y pues los dioses no tenían oportunidad solos contra ellos. Eran gente impresionante y con un vasto ejército, o así lo muestra la historia. Y fue cuando todas las razas, humanos o mitologías griegas, se unieron a los dioses para acabar con los titanes. Y de allí dan a conocer de que así es como se perdió la ciudad de Atlantis. De cómo de igual manera que nacieron los 3 objetos legendarios de cada dios, que fueron creados por, si no me equivoco, por los cíclopes, que les dio, a Hades le dio su casco, que le permitía entrar al inframundo sin que pues su mente fuera afectada. A Poseidón le dio su tridente, con el cual podría reinar todos los mares. Y a Zeus le dio el arma más poderosa, que era el rayo, con el cual pudo ponerse ante sus hermanos y decir que pues él era el rey, ¿no? Él mandaba más de toda la tierra. La parte de cuando se rebelaron los titanes, esa no la sabía muy bien. Sí sabía ya cuando ellos empezaron a repartir sus armas y los territorios, ¿no? Se empezaron a repartir cada parte del mundo. Sí, lo que casi no me gusta de esa parte en la que se reparten es que omiten mucho a sus hermanas. Por ejemplo, son 3 de ellas. Me parece que es Hestia, es Hera y Deméter. Entonces a ellas las omiten totalmente y no les dan espacio en el mundo. Por ejemplo, el único que medio vi que sobresalía, aunque no le dieran parte de estas tierras, fue Deméter, que esta Deméter es diosa de la agricultura, así, tal cual. Entonces ella, no le dieron ni un tramo, ¿no? No le dieron nada, entonces ella se dedicaba a cosechar, a ver sobre los cultivos y así entre otras cosas, pero en la tierra, pero ya no es como su propiedad, ella nada más vivía allá y empezaba a trabajarlo. En esto creo que se enamoró. No me acuerdo el nombre de quién se enamoró, pero Zeus se puso celoso de su hermana y mató a su novio. Entonces ella se inunda en una depresión y es cuando empieza a hacer lo del incesto. Y Zeus se acuesta con Deméter y crean a su hija. Y luego Hades se enamora de su sobrina y se la roba y es cuando empieza a surgir lo de las estaciones. Es que es muy interesante. Está muy impresionante. Sí, de hecho, inclusive salían entre hermanos y todo el rollo. Por ejemplo, Poseidón quería tener una relación con Atena. Ah, sí, ahí lo dice Javi. Medusa fue castigada por Atena por su belleza. Al morir, nace Pegaso. De hecho, eso es real. Atena castigó a Medusa, ya que Medusa era la mujer más bella que había en la tierra. Ay, en eso estoy enojada. Sí, o sea, inclusive salía con los dioses, tuvo una relación con Poseidón. Es mentira, eso es mentira. Porque Medusa no era mala, no se acostaba con todos los dioses o con todas las personas. Ella era una sacerdotisa de Atena. No sabía eso. Poseidón se metió con Medusa, aunque ella le decía, no, yo no quiero nada contigo, porque la única condición para que seas sacerdotisa de Atena era que ella se manteniera casta durante toda su vida. Y como ella era hermosa, entonces era muy difícil tratar de alejar a los hombres de su vida. Entonces ella nada más decía que no. Entonces, cuando Poseidón lo rechaza más de una vez, se enoja y la viola en una de los templos de Atena. Es cuando Atena se molesta y ataca a Medusa y no le hace nada a Poseidón. Es lo de que la historia de Medusa es lo que más me frustra, porque todas la ven como un monstruo, como una persona de seducción, cuando no es así, es realmente una víctima, ¿no?
del patriarcado, ¿no es cierto? La verdad no conocía esa parte de la historia, pero tiene un poco de sentido porque a los principios, como tú dices, se empezaron a repartir las tierras de Grecia como tal. Y pues los dioses querían tener propiedad en Atenas, si no me equivoco, Atenas. Entonces se lo dieron a, si no me equivoco, Atena en un principio, pero Poseidón quería tener esas tierras para él. Entonces fue cuando se empezó la disputa entre Atenas para ver quién se quedaba con el mandato supremo, que al final terminó siendo Atena, que como diosa suprema en Atenas. Entonces sí, tuvo un gran revuelo. Atenas fue un lugar que tuvo mucha cultura, fue sobresaliente en cosas astrológicas, entre otras. Sí, y de esa manera podemos hablar un sinfín de historias de desamor, de traición. Sin duda alguna. Lo que me gusta igual es que hay una parte en la que menciona que ahí era, ¿cómo explicarlo? No había como un límite para el amor, o sea, si alguien te gustaba, sea mujer o sea hombre, tú puedes estar, creo que las primeras historias de LGBT, ¿no? Creo Donde que ellos se metían con cualquier persona, cualquier dioses y así. Me parece que igual, hablando otra vez de Zeus, él se enamoró realmente de uno de los hombres, no me acuerdo realmente el nombre de esta persona en la que se enamoró, pero Zeus se enamoró de tal manera que... ¿Vale? Ah, sí, Metis. Entonces, a él fue el primer hombre y mujer que se subió al Olimpo. De todas las amantes que tuvo Zeus, fue el primero que se subió al Olimpo y lo tenía así como un pedestal, así el más hermoso ser. También le hizo, creo que una constelación, entonces ahí sí se ve mucho el amor y el afecto que le traía a este hombre, Zeus. O sea, relataba en un pequeño fragmento que Metis era la única persona, era lo que Metis le hacía sentir, lo que no le hacía ninguna mujer. Así tal cual lo decía en uno de los fragmentos de la historia. Esa no me la sabía. Pero, pues, bueno, de hecho sí, en la mitología griega el amor es algo que suena en cada historia. Inclusive, por ejemplo, hay películas, por ejemplo, Percy Jackson, muestran que los semidioses o los hijos de dioses y humanos eran las personas más sobresalientes de la tierra, presidentes, deportistas, cantantes, entre otros, inclusive guerreros. En la antigüedad eran guerreros sobresalientes, por ejemplo, Aquiles, Hércules, y no recuerdo cuál más. Sobresalían mucho más los hijos de Zeus, que eran como que los héroes de toda Grecia, que eran imponentes, ¿no? Que su debilidad era muy mínima y era solo descubrirla. Por ejemplo, con el tobillo de... se me fue su nombre. ¿Aquiles? Ándale, el tobillo de Aquiles, por ejemplo. El talón de Aquiles. Y pues sí, técnicamente sobresalió mucho el amor entre toda la guerra. De cómo pues, se pasa del amor al odio en un solo paso. Sí, la verdad es que para ellos no había límites, o sea, mientras haya amor, todo estaba bien. Y pues no sé, alguna historia que sepan, me gustaría mucho que me la recomienden. Yo sé de diferentes, pero no es como que me haya puesto a leer un montón, o sea, es como los leí entre reojo y me aprendí algunas cosas. Y es muy bonito saber sobre esto. Te da a entender que en esa época o de cómo lo representaban ellos, no había como reglas que te especificaban qué es lo que tenías o no lo que tenías que hacer. Como bien decía, que el incesto para ellos no era nada raro. Y pues la comprensión, la comunicación tampoco era como que uno de sus vocabularios, porque violó a Medusa. Sí. Pobre Medusa, ¿no? Sí. Entonces, sí, y la verdad, desde mi parecer,
la mitología griega, si la infidelidad de Zeus sería así de chiquita. Sí, es muy impresionante. De hecho, ¿qué dices si pasamos a unos libros, digamos, locales? Sí, pasando a algo más de esta parte del mundo. Quiero... Algo más sangriento, ¿no? No, a pesar de que en México, en la antigüedad, ya sea, por ejemplo, los aztecas que hacían sacrificio para todo, literalmente para cada prosperidad tenían que hacer un sacrificio humano. Creo que sí era un poco sangriento, pero más sin embargo tenían como que una sociedad próspera, si se podría decir de esa manera, ya que todos tenían una ocupación y todos tenían un porqué en ese entonces. Como bien hemos tenido clases o cursos, se podrían decir, de cómo la antigua ciudad, por ejemplo, Tenochtitlán, por ejemplo, tenían, por ejemplo, inclusive los mayas tenían sus escuelas para que te enseñaban técnicamente de todo. Solo habían dos que eran como que separaban a la sociedad de los hijos de los grandes guerreros o los monarcas de ese entonces y otra escuela para la gente en general, que inclusive podría ser un guerrero, agricultor o todo lo que tú quieras. O sea, literalmente te enseñaban de todo. No había un límite para aprender. Y los Calmecac, algo Exactamente. Sinceramente, para mí es impresionante un sistema escolarizado increíble. Creo que se perdió ese valor hoy en día, no se practica, que ya hay especializaciones, pero pues de cierta manera está bien. Inclusive me gusta mucho, ¿por qué? Porque los monarcas en ese entonces, por ejemplo, Moctezuma tenía, por ejemplo, a su elite de guerreros, si no me equivoco, eran los jaguares, los guerreros jaguares, que eran como que la elite de toda la historia. Eran los que ayudaban a los dioses a ascender como que a su estilo Olimpo. No me acuerdo cómo era el término que utilizaban ellos, pero sí tenían como un Olimpo o Asgard o cosas así. Un lugar hecho de oro, la ciudad dorada. Y estos guerreros jaguares eran como que los escoltas que ascendían a los dioses o a alguna persona que se ganaba este derecho. Inclusive peleaban para ver quién podía ascender. Estaba el juego del balón con la cadera, no me acuerdo cómo se llama. Ajá. Juego de pelota, que allí competían para ver quién era el mejor, y el mejor era el que ascendía a la ciudad dorada. Y así sucesivamente. O sea, todo era para la ciudad dorada. Sí, todo era para agradecer, para luego es dar y recibir. Así es como ellos lo pensaban. Entonces, si ellos sacrificaban a vírgenes y a grandes guerreros, pues ellos les darían, no sé, una cosecha abundante, fértil, ajá, y buena salud. No los desamparían. ¿Cómo se dice la palabra? Ahí está, Tapoc. Gracias, Javi. Gracias. Juego de pelota. Muchas gracias, Javi. Y ese ya es parte de nuestra cultura, ya no es tanto de allá, es de esta parte. Igual, como bien les mencionaba anteriormente, en cada cultura, en cada estado, en cada país, en cada nación, nosotros siempre teníamos una representación de los dioses para cada cosa. Igual desde China a Japón, igual para ellos tenían un diferente dios para sus cosechas, para pero no conozco algo bueno en sus historias. Más o menos conozco de que tenían el rey dragón, pero no ese sí era de la abundancia. Igual tenían como era un rey dragón, pero de la, ¿cómo se llama esto? Del engaño, algo así. Entonces eran como gemelos, pero obviamente uno era malo y uno era bueno. Pero ese es de ese lado del mundo, y así hay otros lugares. De hecho, si no me equivoco, la mayoría de los dioses chinos son dragones o criaturas parecidas, ¿no? Pero pues de hecho, de igual manera ha empezado como que a resaltar nuestra cultura,
Por ejemplo, en Escuadrón Suicida apareció, por ejemplo, el Diablo, que era representado como el dios del inframundo en ese entonces, con un poder increíble que rivalizó con, según una bruja de otra dimensión, que pues es increíble, la verdad. Si no se ha comprobado realmente si existieron o existen, pero pues la historia de ellos es increíble, tal incomparable como la mitología griega, tal vez un poco más confusa porque hay que analizar bien las cosas, Sí. pero sí, en sus guerras era ello, los dioses, rezar para todo. Si bien menciona mi mamá que antes había mucha magia de esta parte del país, en los pueblos, dice, comenta en una de sus historias que nuestro tatarabuelo le decía a la leña que se iba a la casa y él nada más iba caminando y cuando llegaba ya estaba la leña ahí en la puerta de su casa y sí, o sea, yo realmente tengo como que cierta credibilidad a este tipo de historias porque Es increíble. ella me dice que había mucha magia, pero pues mientras van pasando los años, vamos evolucionando, vamos olvidando esa parte de los que nos representaba y sí. Mira, haciendo que caminen solas y yo cargándolas, ¿no? Pero sí, inclusive hay muchas historias que causan mucho revuelo, hasta inclusive hoy en día, por ejemplo, los aluches que cuidaban las milpas, lo único que tenían que hacer los dueños era darles ofrendas, comida, no sé, por ejemplo, tamal, horchata, cosas así. Y ellos cuidaban todo su cultivo, literalmente no era un lugar próspero, entre otros. El problema venía cuando el dueño moría, o sea, ellos ya no tenían como que un líder o un jefe Sí. al cual hacerle caso. Entonces era cuando se empiezan a hacer un poco, digamos, traviesos, o así lo marca la historia, y pues cuando se les provoca es cuando empiezan como que a llevarse a las personas, pero de igual manera, entre otras historias, muestran que si te llevan, es cuando te muestran toda su sabiduría, todos sus conocimientos y te regresan en un determinado tiempo, o no te regresan en otras historias. No, sí es muy increíble nuestra cultura y de todas nuestras leyendas o mitos que han habido. Eh, Te atrapan muy bien, la verdad. Inclusive ya hay series, películas. Por ejemplo, el del niño que podía ver fantasmas, De la leyenda de la de la Nahuala, Llorona, exacto. de Las momias de Guanajuato, el el chupacabras, charro. el charro negro, que al final se iba a convertir él en el nuevo charro negro, ¿no? Sí. No, así es muy increíble, la verdad. Y de cómo, pues, nuestra cultura, inclusive hoy en día, causa mucho revuelo, entre otras. Sí. Ay, no. Creo que el último sería eh, hablar sobre nuestras recomendaciones. Ya saben, les vamos a mencionar algunos libros brevemente, pero antes les voy a decir las salas de lectura, no las olviden, ya pueden pasar a visitarlas. Tenemos 3 en función, es la de la Colonia Bellavista, la de la Colosio y Balantún. Y Próximamente creo que hoy se va a inaugurar una nueva que está en Nuevo Novec. En serio, qué bueno, muchas felicidades para esa colonia que va a tener más cerca es la posibilidad de poder leer constantemente. Y si bien no pueden, de hecho creo que todavía no pueden mantenerse en las salas de lectura leyendo, pero sin embargo pueden solicitar el préstamo del libro que quieran leer. Tenemos una gran variedad en todas las salas de lectura, desde novelas hasta cuentos infantiles. Solo sería llenar creo que unos pequeños formatos para que te contacten y pues crearte como un estilo membresía y poder retirar los libros. Es muy bueno, la verdad. Ya te ahorras Sí. el de comprar, ahora solo los lees y pues pasas al siguiente. Y bueno, las recomendaciones de libros, uno que he estado leyendo, no lo he acabado, nada más he leído como que en la primera saga, La Nación de las Bestias, El Señor del Sabbat. Es muy buena esta historia, la escritora es Mariana Palova. Se basa mucho en la mitología, como bien mencionábamos. Ella, a raíz de eso, la historia se basa mucho en Nueva Orleans. Sabemos que Nueva Orleans es el centro del vudú
es todo la hechicería, los amarres y algo así. Entonces es como que ahí es el centro de todo y es como que les voy a leer la reseña más fácil para que me entiendan. Bueno, te ofrece un viaje espectacular en la que el terror, la magia y la hechicería son elementos básicos para esta historia centrada en Nueva Orleans, una ciudad de por sí interesante por su historia, color y música. Su autora, la tapatía María Palova, había autopublicado la obra ocupando los primeros puestos de venta de los libros en formato electrónico. Como bien sabemos, nadie conocía a esta muchacha. Es el primer libro que ella lanzó y fue un éxito rotundo. Tuvo múltiples ofertas. Hizo, creo que 2 traducciones al inglés y me parece que uno, ahí se me olvidó el otro idioma, y fue muy reconocida en su país de origen. Entonces sí es como que es española. Sí, pero se centró más en la publicación del libro aquí en México. Y ya fue aquí cuando le empezaron a contactar por es que es ilustradora. Ella realmente no estudió para ser una escritora, sino era artista. Ella era, dibujaba, y entonces ella fue la que diseñó la portada de su libro, y ya fue que se interesaron estos extranjeros y les interesó mucho la portada y leyeron el libro y les encantó el libro y querían el libro con toda la portada, y así ella se pudo dar a conocer. Y también hablar sobre Michael Enden. Wow, para mí Michael Enden, ojalá hubiera durado un poquito más. Lamentablemente murió. Era una persona increíble. Tuvo varios éxitos, pero ella ella leyó, ya me distrajo. Él estudió para hacer cuentos infantiles. Es lo mágico de este señor, porque él, a raíz de que escribía historias para niños, sus mensajes iban más allá que para estos estudiantes, era más para adultos. Su reflexión, su forma de ver la vida, su forma de cómo experimentar ciertas emociones durante todos sus libros es muy bueno, y la verdad es que me hubiera encantado poder entrevistarlo. Era una persona muy accesible, por lo que leí algunas reseñas, y lamentablemente ya no está. El libro es El Momo, ¿no? Del que vamos a recomendar, de que trataba de una niña que vivía en las ruinas de un anfiteatro en Italia, si no me equivoco. Yo no he tenido la oportunidad de leer El Momo, la verdad, solo una pequeña reseña, pero creo que tú sí. Sí, Momo se basa en una niña que de alguna manera apareció en esas ruinas. No tenía padres, no tenía ningún familiar, entonces era como que solamente apareció, pero era una niña muy feliz, muy dulce, muy adorable, y tenía un cierto contacto con las personas, que es lo que el escritor trata de decir en la historia, que los niños son muy especiales, como bien mencionaba Luciana, que los niños se adentran más a lo que es la literatura, a lo que es más la expresión, en la comunicación, el escuchar. O sea, los niños a esa edad tienen una creatividad increíble. Entonces ella específicamente tenía algo especial para las personas grandes. Ella, cuando se situaba en estas ruinas, escuchaba a las personas, les hablaba, les decía, como que les hacía ver que su día va a estar grandioso. Todo esto iba a ser interrumpido por unos hombres con sombrero, como los hombres de negro, que por lo que sé, se les llamaba en el libro los hombres grises. Son personas que viajan en el tiempo
y se empiezan a raptar a esta Momo porque está perjudicando la historia en esta comunidad. Entonces les parecía peligroso Momo, y es así cuando se va desenvolviendo toda la historia a través de Momo y los hombres de gris. También escribió el libro Interminable. Este libro trata sobre otro niño que como que rompe la tercera pared con el libro. O sea, tú estás leyendo un libro y el protagonista es el niño, pero el niño está leyendo otro libro donde él puede interactuar con este mismo libro, y entonces el niño se como que empieza a ver algo extraño, porque dice que solo él lo puede ver, solo él puede interactuar con el libro. Entonces él solo fue a una biblioteca, lo abrió y empezó a ver a los monstruos, a todo así, y se robó el libro. Entonces el escritor relata sobre que el niño literalmente es tragado por el libro y las aventuras que él hace, pero el niño se da cuenta que él puede cambiar el rumbo de la historia, y así se va situando y un montón de cosas. ¿Mande? No, no la he visto. Es mejor, ¿no? Se Sí. comprende mejor. Ya sabes qué va a pasar. De hecho, Sí. cuando lo sacan a película normalmente omiten muchas cosas y tratan de, ¿cómo decirlo? Ajá, es muy diferente. Tratan de comprimir el libro y forzar como que dure las 2 horas o un poco más. Sí. Sí. Hay que verla, hay que verla. Me llamó la atención. Ya nada más voy a saludar a Juan Morre, porque ese es su comentario, y a los que escribieron ya para llegar. A Juan More. Ciudadanos ejemplares, al hacer este esfuerzo es un gran gusto disfrutar de este excelente contenido. Muchas gracias. Por su apoyo y por estarnos viendo el día de hoy tan temprano. Creo pues, que ya es todo. Saludos a todos los que nos mandaron sus buenas vibras, nos estuvieron ahí en la cajita de comentarios. No olviden seguir nuestras páginas oficiales, Un Pacto Desde Abajo, María Mesa, y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.